ven, y les decía que queremos realmente ser de mucha bendición. Si no han visto, no han estado con nosotros los domingos pasados, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Río de Agua Viva para las Naciones, y ahí están los mensajes anteriores, porque de alguna manera van en secuencia, tiene que ver uno con el otro. Entonces, bueno, también les pido por favor que tengan ahí su teléfono celular o el aparato donde tengan su WhatsApp, porque en un momentito más vamos a proyectar aquí algunas imágenes, pero para facilidad de ustedes vamos también a mandarlas al chat de la iglesia para que puedan tener una mejor visión ahí de lo que vamos a presentar. Entonces estén al pendiente. Si alguien no está dentro del chat de nuestra comunidad, esperemos que lo puedan ver acá reflejado en la pantalla. Muy bien, ¿ya se oye bien? ¿Sí se está oyendo bien? ¿Tengo que hablar más fuerte? Ok, tengo que hablar más fuerte. Si consideran que es un tema del sonido, por favor, súbanle acá. Y bueno, vamos a orar, pero antes de orar quiero decirles, no sé cuántos de ustedes han ido a algunas de esas comidas, a lo mejor en algún lugar muy elegante. Una vez a mí me invitaron a comer a una escuela de chefs y la idea era que fuera una comida muy elegante, y son esas comidas donde sirven 4, 5, 6 tiempos, y uno se la pasa maravillosamente ahí, degustando todo lo que le dan. Hoy les quiero servir ahí en casita una comida de 4 tiempos. Entonces yo espero que disfruten cada uno de los momentos, cada uno de los platillos, y para esto vamos a orar, por favor. Yo les pido que cierren ahí sus ojos. Vamos a poner todo en manos de Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo de oportunidad que me das a mí de compartir tu palabra, y que nos das a todos de recibirla y de aplicarla, de que transforme nuestra vida y nuestro corazón. Yo te ruego, Padre bendito, que me ayudes, que seas tú usando mi boca. Quiero que tú me uses simplemente. Yo no quiero poner nada de mi parte como cada domingo, pero quiero pedirte que tú hagas esto también en el corazón de cada persona, que nos ayudes a recibir la verdad de tu palabra sin ningún tipo de prejuicio, simplemente con la disposición total de ser bendecidos por ella. Si estamos aquí, si estamos reunidos, si alguien está conectándose en este momento, si alguien está abriendo este canal de comunicación, es porque hay un interés en ti. Y yo te pido que cuides eso, Padre, que honres eso, dándonos la bendición de tu palabra y dándonos la bendición de entenderla y de vivirla. Que no seamos como aquellos que oían y no entendían y no preguntaban y se iban vacíos. Que seamos de aquellos que se quedaban y eran transformados por el mensaje, por el poder de ese mensaje hermoso que hoy tenemos frente a nosotros. Yo te ruego que me ayudes y que nos ayudes a todos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces listos, por favor. Miren, mis queridos amigos, primer platillo de este mensaje llamado la estatua y la salvación. Ok, pues estamos viviendo un tiempo muy especial en el mundo entero, pero también la iglesia está viviendo un tiempo muy especial. No me refiero a la iglesia Río de Agua Viva nada más, sino a la iglesia de Cristo en el mundo entero. Estamos viviendo un tiempo muy especial por lo que ahora les voy a comentar, pero este tiempo especial requiere que nosotros estemos listos a recibir la verdad de la palabra. Miren lo que dice Jeremías,
capítulo 33, versículo 6. Dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. ¿Quién dice amén a esto? ¿No queremos sanidad y medicina? Más ahora, ¿verdad? Bueno, ahora pongan atención. Y los curaré. Está hablando Dios. Y vean lo que dice acá. ¿Me ayudan acá, por favor, todos los que están acá presentes? Leer esto. Dice, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Otra vez, por favor. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces, ¿queremos la medicina? ¿Sí o no? ¿Queremos la sanidad? ¿Sí o no? Bueno, junto con todo esto, viene también la revelación abundante de paz, pero también de verdad. Entonces, hoy lo que estamos recibiendo en Río de Agua Viva, gracias a Dios, es una revelación abundante de su verdad, de su verdad. No es que el pastor, quién sabe qué le está pasando, ya se volvió loco, no llevo ni tantito. Entonces yo quiero preparar sus corazones con la palabra de Dios para que entendamos que estamos viviendo en un tiempo donde Dios está revelando abundantemente verdad a nuestras vidas y que su verdad va a traer medicina y va a traer sanidad a nosotros y que a través de su palabra, a través de su verdad, nos va a sanar. Y la verdad es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto, tú que me estás viendo, todos los que están aquí, necesitamos entregar nuestra vida a Jesucristo. Necesitamos caminar por Él, por los pasos que Él nos dejó. Tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos e ir en pos de Él. Mira Proverbios 23, 23. Dice, vale la pena, ¿qué palabra utiliza ahí? Invertir para obtener la verdad. Entonces el hecho de que Dios nos revele abundancia de verdad, no quiere decir que de sí sola la vamos a obtener. Nosotros tenemos que invertir, pero la misma Biblia nos dice, y el libro de Proverbios, que es el libro de sabiduría, nos dice, es sabio, vale el esfuerzo, invertir para obtener la verdad. Es impresionante. Tú te irías de espaldas de saber, de un día hacer cuentas y saber cuánto has invertido por mentiras, para que te digan mentiras o te den mentiras. Es tiempo de invertir en la verdad, la sabiduría, el aprendizaje y el entendimiento. Dice, invierte en ellos y no los vendas. Otra versión dice, compra la verdad y no la vuelvas a vender. Ahora, invertir es algo que no es pérdida. Este tiempo que tú estás invirtiendo, por supuesto, cada ofrenda que tú das, el esfuerzo que haces por mantenerte atento, todo eso es inversión para ti, o sea, va a redituarte a ti. Entonces, todo lo que gastamos por tiempos como este, no solo el domingo, por tiempos como este. Yo veo tanto que hay de parte de Dios en esa revelación de su palabra, que yo quisiera estarles predicando todos los días, pero ojalá. Yo estoy listo, ustedes me dicen. Todo lo que gastamos reditúa bendiciones de todo tipo. Ahora, esa inversión es nuestro esfuerzo. Requiere nuestro esfuerzo, porque a la hora de la verdad es precisamente cuando vamos a darnos cuenta si estamos dispuestos o no a recibir la verdad. Por ejemplo, la verdad dice, caerán a tu lado 1000 y a tu lado 10,000, pero a ti no te llegará. Cuando sales y tienes, y que si ya se murió y que ya se contagió y que ya empieza esa cosa. Bueno, ahí ese es el momento de la verdad, uno dentro de los muchos momentos de la verdad, donde vamos a ver si es cierto que estamos recibiendo la verdad. Ahora quiero decirte esto y quiero mencionarlo con el intento de ayudarles a todos a poder recibir la verdad. Desde la ciencia se ubica un proceso de aceptación
para que las personas puedan aceptar la verdad, cualquier verdad. O sea, resulta que científicamente se ha comprobado que no a todos nos es igual de fácil recibir la verdad, sino que hay un proceso para que podamos recibir la verdad. Se los digo rápido. Ese proceso es, primero, indiferencia. O sea, cuando tú recién escuchas una verdad, lo primero es ser indiferente. Luego viene la burla, como con Jesús. Después viene la molestia. Ay, ¿a poco eso que estás diciendo es verdad? No es cierto. Y luego te empieza a molestar. Te burlas, luego te molesta. Luego te enoja. Son etapas de ese proceso. Luego viene un dolor. Otra vez, etapas de ese proceso. Cuando tú pasas del enojo al dolor, estás rompiendo ahí una línea. Y ahora viene la separación. Después de la separación viene el asombro. Dice, ¡ah! O sea, lo que tú escuchaste al principio, hasta esta parte del proceso, es cuando te cae el 20, decimos en México, ¡ah! Y dices, no es cierto, ¿a poco de verdad era así? Luego ya viene la aceptación real de esa verdad y después viene la conversión a esa verdad. Entonces vean lo que dice Juan capítulo 8, versículo 45. Este es un capítulo muy fuerte donde Jesús habla de manera tremenda y dice, pero a mí, porque les digo la verdad, no me creen. Ya ves, ahí están estas partes del proceso para recibir la verdad. ¿Quién de ustedes me halla culpable del pecado? Nadie. Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por esta razón, ustedes no las escuchan porque no son de Dios. ¿Me puedes poner, por favor, el proceso? Entonces, todos pasamos por la indiferencia, la burla, la molestia, el enojo. Pero lo que vemos en Juan capítulo 8, 45... del 45 al 47 es que las personas se quedaron aquí en la burla, la molestia y el enojo. Ya no pasaron más allá. Ya no dejaron que la verdad les penetrara. No le creyeron a Jesús. Ya no fueron más allá. Entonces, ahí dice al final, ¿me puedes poner el texto? Vean cómo dice al final. Dice, por esta razón ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Entonces yo te digo, en este primer platillo, asegúrate ser de Dios. O sea, asegúrate que estás verdaderamente en Cristo. ¿Cómo puedes comprobarlo? Cuando finalmente te conviertes a la verdad. Mira cómo dice Juan 14:6. Dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de... Todos acá, por favor, el Espíritu de verdad. Cuando se refiere al Espíritu Santo, Jesús le llama, le nombra el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Y luego fíjate, dice, ustedes lo conocen. Se está refiriendo a sus discípulos, a personas como nosotros, porque permanece con ustedes y está en ustedes. Entonces, el campo donde Jesucristo siembra la semilla. Ojo con esto, y esto es algo que quiero compartir y ojalá haya varios amenes o muchos amenes entre ustedes, porque Jesús nos reveló en Mateo 13, donde habla de la parábola del sembrador, nos reveló que Él es el que siembra, que la semilla es la palabra de Dios y que el campo es el mundo. Eso quiere decir que el campo no es la iglesia, nada más, no es el mundo entero. Por lo tanto, yo quiero creer que todos los que hoy formamos parte de Río de Agua Viva y todos los que vendrán a formar parte de Río de Agua Viva, todos van a ser simiente de la mujer, van a ser trigo y van a ser hijos de Dios. Porque la cizaña puede estar en todo el mundo, pero sí la podemos erradicar de acá o cuidar que nadie se convierta en cizaña. Por eso es muy importante que tú te esfuerces e inviertas todo lo que sea necesario, que pases si te molesta algo, si te burlas, si no lo crees, ay, es que el pastor ya está cambiando. Pues claro que tengo que cambiar porque los tiempos van cambiando.
pero en lo que no cambio es en predicarles la palabra de Dios. Tal vez hoy la predicación es diferente, pero no es por mí, sino porque Dios nos está dando una revelación abundante como parte de la forma en la que Él nos trae medicina y nos trae sanidad. Y lo más importante de recibir la palabra de verdad, es que tú tengas salvación eterna, pero también seas capacitado y equipado para los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que están por llegar. ¿Algún amén por ahí? Okay. Primer platillo servido. Espero les haya agradado y haya abierto su apetito por más, o ya nos vamos. Bueno. Segundo platillo. ¿Cuáles son los tiempos que estamos viviendo? Ok, vamos a verlo a detalle. Ya vimos que Pablo dijo que estamos viviendo en los postreros días. Postrero significa últimos días. Entonces, los últimos días, el tiempo de los últimos días o los últimos tiempos, ya lo he comentado, inician con la primera venida de Jesús, su nacimiento como bebé. Van a culminar con la segunda venida de Jesús cuando Él venga en gloria y vendrá a recoger a su iglesia. Por eso va a ser tan importante que tú seas parte de la iglesia de Cristo, para que no te quedes aquí y peor aún, te vayas a una eternidad sin Él. Pero, ¿en qué parte de los últimos tiempos estamos viviendo? Agárrense por favor, porque lo vamos a ver. Ok, pero su paciencia. Daniel capítulo 2, versículo 27. Libro de Daniel. Libro de Daniel va a ser muy importante. No puedes entender el libro del Apocalipsis si no entiendes el libro de Daniel. Voy a empezar a leer. En el capítulo 2, este martes pasado en la oración, les daba el antecedente de esto. Cuando Nabucodonosor recibe un sueño, o sueña algo que lo perturba, se despierta, no se acuerda, y manda a matar a todos los sabios. Pero Daniel, sin saber nada, dice: dame un tiempo, rey, yo le voy a preguntar al que sí sabe. Y Dios le revela el sueño y la interpretación del sueño. Y este es el sueño, lo que vamos a ver. El sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dice: Daniel respondió en presencia del rey diciendo, ya sabes, es el rey Nabucodonosor. ¿Qué dice ahí? El misterio sobre el cual el rey pregunta, ni los sabios, ni los encantadores, ni los magos, ni los adivinos lo pueden declarar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, Padre nuestro que estás, es el mismo, hay un Dios en los cielos, quien revela los misterios. Jesús dijo: a ustedes les es revelado, les es dado a conocer el misterio o los misterios del reino. Y lo que acabamos de leer también en Jeremías es que vivimos en un tiempo donde Él revela abundancia, está dando mayor abundancia de su revelación como parte de la medicina, porque Él es el que revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel no dice nada más en tus días, que también se refería a los días de Nabucodonosor, pero dice en los postreros días. Por eso esto es importante para nosotros. Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son estos. Ahí te va. El rey no se acordaba. Dijo: que soñé, solamente sé que fue horrible que soñé. Entonces dice Daniel: estando tú, oh rey, en tu cama, tus pensamientos se agitaban por saber lo que había de suceder en el porvenir. Entonces estaba Nabucodonosor dormido. Bueno, intentando dormir de un lado, del otro. ¿Qué irá a pasar? ¿Quién irá a ganar la UEFA? ¿Quién irá a ganar la Copa? ¿No? Todas esas preocupaciones tan fuertes que tenemos los hombres sabios, ¿verdad? ¿Qué sucederá? Y el que revela los misterios te ha hecho saber lo que ha de suceder. Fíjate. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio. Entonces Dios le muestra un sueño a un rey que no conocía a Dios, que era idólatra, pero ni se acuerda ni sabía qué significaba. Y entonces viene Daniel, que no le fue revelado nada, pero va con Dios y le pregunta: ¿de qué se trata esto? ¿Qué soñó Nabucodonosor que nos quiere matar a todos? No te preocupes, Daniel, te lo voy a decir a ti. Este me ha sido revelado no porque la sabiduría que hay en mí sea mayor que la de todos los vivientes,
no está charoleando, no está presumiendo de nada, sino para que yo dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Y por qué no se los dio a Daniel? Bueno, porque si se los hubiera dado a Daniel y va con Nabucodonosor, le hubiera pasado lo mismo que con Faraón a Moisés, no le hubiera creído en lo absoluto. Pero se lo da al rey Nabucodonosor, lo deja ahí todo maraquero, ¿no? Y hasta que no viene el siervo de Dios y le da la indicación. Jesús dijo que Él nos dio a conocer los misterios del reino tal como Dios se lo dio a conocer a Daniel. O sea, estamos en la misma posibilidad de conocer los misterios que conoció Daniel y más. Aunque Dios le dio un sueño a un rey pagano, repito, ahora entendemos por qué no a Daniel. Entonces podemos entender que Dios puede usar al que sea, pero no todos entienden lo que ven y lo que sueñan. Dios usó eso para poner a Daniel y a sus amigos ahora en preeminencia. Ojo con esto. Porque a nosotros nos es revelado los misterios del reino. Podrá haber una brujita por acá, una videntita por acá, un gobernantito por acá, pero somos nosotros los que tenemos la palabra de Dios, todos los hijos de Dios, todos los discípulos. Y entonces Dios utilizó esa sabiduría que les dije de la importancia en el primer platillo, para poner en preeminencia a Daniel, aún en medio del cautiverio de Babilonia. Ahora, dice acá en el 2:31, porque viene ahora la descripción del sueño. Tú, oh rey, mirabas y aquí una gran estatua. Esta estatua, que era muy grande y cuyo brillo era extraordinario, estaba de pie delante de ti, y su aspecto era temible. La cabeza de esta estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies en parte eran de hierro y en parte de barro cocido. Mientras miraba, se desprendió una piedra sin intervención de manos. Ella golpeó la estatua en sus pies, efectos especiales, a sus pies de hierro y de barro, y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y se hizo chuza. Y se volvieron como el tamo de las eras de verano. El viento se los llevó y nunca más fue hallado su lugar. Y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. ¿De qué se trata eso? ¿Qué significa todo esto? Gracias damos a Dios de que viene aquí la interpretación. No tenemos que andar, ay, yo me late que la montaña, que la cabeza, que el oro. No. Dice Daniel en el 36, este es el sueño y su interpretación también la diremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad. Todo lugar donde habitan los hijos de los hombres, los animales del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado todo dominio sobre ellos. O sea, tú eres aquella cabeza de oro. Entonces la estatua, lo más importante, lo más sonado, era la cabeza de oro. Y era Nabucodonosor con Babilonia. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego otro tercer reino de bronce, el cual dominará en toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, y como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará a todos estos, o sea, los anteriores. Ahora pongan atención aquí. Lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, significa que ese reino estará dividido. Pero en él habrá algo de la firmeza del hierro, y hay esa palabra firmeza quiere decir, tendrá algo de la capacidad de perforar del hierro. Es lo que es una significado de esa palabra. Tal como viste que el hierro estaba, ¿qué dice ahí? Mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido,
así será, así el reino será en parte fuerte y en parte frágil. En cuanto a lo que viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Muy bien, ahora les voy a mandar acá la primera imagen en el chat de comunidad y vamos a ver acá. Dice claramente que la cabeza es Babilonia, la cabeza de oro es Babilonia. Ahí tienen los años, por ahí del siglo VII. Ajá. Luego vendría un reino inferior, que son el pecho y los brazos de plata. Ese reino inferior se refería al imperio medo-persa, o sea, de un imperio combinado. Luego dice que el vientre y los muslos eran de bronce. Esa parte se refería a Grecia, otro imperio menor también. Luego se habla de las piernas de hierro. Yo no sé por qué todas las estatuas salían así. Yo nunca encontré una así con los brazos así. No tengo idea por qué salen con los brazos cruzados, pero todas las que encontré estaban con los brazos cruzados. Piernas de hierro, Roma. Fíjense ya en qué siglo estamos. Siglo V antes de Cristo. Del siglo... Ay, aquí está mal. Aquí tiene que ser, hagan la corrección por favor, tiene que ser 168 antes de Cristo y 476 después de Cristo, porque incluso la misma numeración nos indica eso. Esto quiere decir que este imperio de las piernas de hierro pasa hasta el siglo V de nuestra era. Ahora, vamos a quitar esta imagen, por favor, y les voy a poner después lo que viene en la historia. Rápidamente, ¿eh? No, en el texto. No, en el texto. Ay, te puse siglo V, Edad Media, oscurantismo. Esta parte. Acá lo tengo. Fíjense, entonces siglo V. Luego del V al XV está la Edad Media, o lo que se conoce como el oscurantismo, cuando se dio la peste, toda esta cosa. Del siglo XV al XVIII tenemos la Edad Moderna. Ya desde el XVIII, bueno, desde esas épocas se consideraba modernidad. En el XIX está inicia la Edad Contemporánea. Ya en el 20 estamos hablando del posmodernismo. Desde el 20, el siglo pasado. Y en el tiempo en el que nosotros vivimos, mis queridos, se está conociendo, o sea, aquí ya no es del siglo pasado, aquí los días que estamos viviendo, mis queridos, se conoce como el siglo o el tiempo del humanismo como base, pero hoy realmente ya estamos viviendo aquí, en el tiempo del transhumanismo. ¿Qué es esto del transhumanismo? Eso te lo voy a explicar en las próximas predicaciones. Porque ahorita todo es trans. Todo. Entonces, cuando hablamos del transhumanismo, ya no estamos hablando del humano, sino de un transhumano. Y vamos a ir en breve tiempo a lo que ya se conoce como el posthumanismo. Este siglo XXI es los pies que vemos en la estatua. Parte de barro cocido, parte de hierro. ¿Sí? Mezcla, trans. Todo esto que les había estado diciendo en domingos anteriores, palabras claves, mezcla, trans. Ajá. Este es el tiempo en el que estamos viviendo. Vivimos tiempos de mezclas como nunca antes, donde se mezcla la mentira con la verdad, donde hay alianzas humanas de todo tipo. ¿Me puedes poner la primera? A ver, esto quiero mi equipo tecnológico acá. Hoy tenemos la Unión Europea, compuesta según yo por 10 países. ¿Cuántos? Más, muchos más. Mezclas de todo tipo, comerciales, alianzas entre naciones, pero también vamos a tomar en cuenta el tema de la tecnología y el tema de la ciencia y el tema del dinero
para entender todo este tipo de alianzas humanas. Y me regresas a la de los pies, por favor. Vean, no sé, bueno, aquí no se alcanza a ver mucho, pero de los pies, donde están, y vamos a verlo más adelante como dice literalmente los dedos de los pies, bueno, por ahí lo decía. Ajá. O sea que de toda esta parte histórica nosotros ya estamos acá. Ajá. Yo nunca voy a decir que Jesús ya viene, no voy a profetizar que tal año se va a acabar el mundo, porque claramente dice la Biblia que el día y la hora nadie lo sabe sino solamente el Padre. Pero lo que sí nos deja saber la palabra de Dios es que en esos postreros tiempos estarán caracterizados por la mezcla de un montón de cosas y por el gran avance tecnológico que les quiero decir, mis queridos, y no estoy en contra de la tecnología ni de la ciencia, pero el avance tecnológico está llegando a niveles absolutamente, totalitariamente diabólicos. Y esto se los voy a ir demostrando paso por paso. No podemos decir cuándo vendrá el Señor Jesús, pero sí podemos decir en qué tiempo estamos viviendo. Dice en el 2:44 de Daniel, dice, y en los días de esos reyes, porque estos significan reyes, qué bueno que me dieron el dato que no iba por la Unión Europea, yo ese también lo tenía así pensado, pero tenía la duda, pero les voy a hablar de esos 10 reyes, de los 10 pies, que en Apocalipsis se mencionan los 10 cuernos. Todo eso lo vamos a ver. Dice, y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que de la montaña se desprendió una piedra sin intervención de manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey que lo que ha de acontecer en el porvenir. ¿Qué va a suceder? ¿Me puedes poner la foto de la piedra, por favor? ¿Qué va a suceder? Que en estos últimos tiempos, de los últimos tiempos, esa piedra y este reino es precisamente la venida de Jesucristo, del Señor Jesús, que va a destruir todos los reinos de toda la historia de la humanidad. ¿Cuándo va a caer esa piedra? Ni el día ni la hora lo sabe persona alguna, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni solamente el Padre. Eso queda en su total y absoluta potestad. Pero lo que sí sabemos es que estamos cerca. Y yo les voy a ir dando hoy y las próximas semanas pruebas irrefutables de que estamos cerca. La próxima semana te voy a mostrar cómo todo esto, toda esta agenda maligna está metida en tu refri y en tu alacena. Ahora, segundo platillo. ¿Ya les quitó el hambre? Tercer platillo. Quiero hablarles, 3 de 4. Vamos por el tercero. La semana pasada, como bien nos recordaba ya, hablamos de, es fuerte la palabra, de la gran ramera. Y esa mujer de la que habla Apocalipsis capítulo 17 nos muestra, y la visión que vio Juan, fue a una mujer sentada sobre muchas aguas que fornicaba con los reyes de la tierra y que fornicaba con todo, ¿verdad? Con todo el que se dejara, porque esas aguas representan precisamente a toda la humanidad. Hoy quiero hablarte, pero después dice, y había un misterio escrito en ella. ¿Se acuerdan? Decía, el misterio es la gran ramera, madre de las rameras. O sea, no solamente era una ramera, era la madre de las rameras. Esto quiere decir que hay muchas. Te voy a mostrar 3 a las que Dios me dio para compartirlas contigo. 3 hijas de la gran ramera. Vamos a introducirnos en este texto, capítulo 17 de Apocalipsis, para introducirnos en este tercer platillo. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. La que está, o sea, ya se le va a acabar, la que está sentada sobre muchas aguas.
Ojo, ahí con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Esos 10 dedos que viste en los pies, que Apocalipsis menciona como 10 cuernos, vamos a ver. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Digo, te voy a hablar de la ONU, te voy a hablar de la OMS, que la OMS no es ningún equipo de la Liga Europea, es la Organización Mundial de la Salud. Bueno, no tienes una idea. Desde el mundo en el que vivimos, yo se los quiero ir dando así, de a pedacito, para que no se me quede ahí nadie en el camino. Dice, y los moradores de la tierra, o sea, no solamente los grandes reyes, sino los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, que esto es muy posible que todos le hayamos entrado. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La mujer, la gran ramera, es una y la bestia es otra. Más adelante vamos a ver cómo la bestia usa a la ramera para sus fines. Y después, ¿qué creen? ¿Qué creen que le hace? Tienen que seguirnos. Una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Me vieron? Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, mucha lana, mucha faramaya y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz. O sea, cualquiera diría, hay una de esas actrices, ¿no? De la monarquía. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Se acuerdan que esto lo vimos la semana pasada? Y en su frente, aquí está, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Ojo, qué chistoso. Tiene revelado el nombre, pero es un misterio. Ahorita vamos a ver por qué. Babilonia, ¿ya vieron? O sea, es Babilonia. Acuérdense, ¿qué quiere decir Babilonia? A ver. Babilonia, ¿qué quiere decir el nombre de Babilonia? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz? ¿Babel? ¿Se acuerdan qué quiere decir Babel? No, Babel no es el... No, quiere decir, a ver, alguien lo dijo por allá, quiere decir confusión. ¿Okay? Babel quiere decir confusión. Babilonia, precisamente, con todas estas fornicaciones, es Babilonia la grande, la gran confundidora, la mentirosa, el reino de mentira en el que vivimos. Pero el misterio era este, que en su frente tenía escrito Babilonia la grande, y luego ahí dice, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vamos a revelar un poquito de este misterio con 3 hijas de la gran ramera. Te voy a presentar a la primera hija. ¿Qué hacen las rameras? ¿Qué hacen las hijas de la gran ramera? Corrompen. Por eso la mezcla. La mezcla es corrupción. A ver, ayúdenme aquí, por favor, todos, para ir estableciendo esto acá. Digan fuerte, Dios odia, aborrece las mezclas. Tengan en mente eso. Tengan en mente eso. Dios aborrece las mezclas. ¿Por qué? Porque la mezcla contamina. La mezcla corrompe. Y eso es algo que nosotros a lo mejor no entendemos ahorita, pero lo vamos a ir entendiendo a una precisión que nos va a asustar, pero por el otro lado nos va a hacer que nos apeguemos así con fuerza a nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 38, versículo 15. La primera hija que te voy a presentar, vamos a ver cómo una de las hijas de la gran ramera corrompe el compromiso. Génesis 38, 15 es un relato que usaba yo uno de estos días de la semana pasada para uno de los desayunos. Y quiero ponerte los ojos en el varón, no en la mujer. Y hoy sabemos que Babilonia, que la gran ramera, no es una persona en sí, sino es un espíritu que opera. Entonces no estoy denigrando a la mujer que va a salir acá, tampoco la estoy aplaudiendo, pero no quiero poner la atención en ella como persona, sino en lo que operó en ella y lo que estaba operando en el varón que va a salir acá. Ese varón se llama Judá, o se llamaba Judá. Y la vio Judá a una mujer y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, o sea, se había vestido como una ramera. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. En otras palabras,
le dijo, quiero tener relaciones sexuales contigo. Pues no sabía que era su nuera. Su nuera traía ahí un plan de mantener linaje, de mantener su descendencia. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él le respondió, te voy a enviar del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, no, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá le dijo, ojo con esto, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, ayúdenme acá. ¿Qué respondió él? 18. ¿Qué respondió ella? Dice, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió a él. Después la historia sigue. Pero ¿por qué le pide el sello, el cordón y el báculo? Les platico. El sello se refería a un anillo. Ese anillo lo que hacía era, con ese firmaban los documentos y era como su INE, como su cédula, como su identificación, su CURP, su todo. Entonces ese sello, ese anillo establecía identidad y compromiso. Era, ¿y si lo vas a hacer? ¿Si hacemos este trato? Sí, ok. Pon tu sello, saca el anillo, ahora. ¡Pum! Ahí no era de que, ay, sí somos cristianos, buena onda. No. Pon tu sello y compromiso. Entonces, era identidad, era firma y era compromiso ese sello. Luego viene el cordón. Bueno, fíjate qué interesante. El cordón, esa palabra cordón en hebreo significa gemelo. Gemelo como de mellizo. Y viene de una raíz que significa contender. Entonces, ese cordón lo que indicaba para la persona, el ciudadano común de aquel entonces, lo que significaba, y sigue significando para nosotros, es, hablaba de la disciplina. ¿Por qué? Porque ese cordón significaba la lucha que uno mismo tiene con uno mismo, o la lucha que uno tiene con uno mismo para mantenerse ajustado. Es como no sé si yo creo que esto les pasa un poquito más a las mujeres, a los hombres como que les vale un cacahuate, pero cuando te pones un pantalón o un cinturón en un hoyito, ¿no? Y luego al mes que entra ya no te lo puedes poner ahí, te avanzas 2 hoyitos, y luego al siguiente mes avanzas 4 hoyitos, ¿no? Te indica que estás siendo bastante relajado contigo mismo. Sí. Yo no soporto eso, o sea, yo tengo que tenerlo en el lugar que le corresponde, no lo soporto. Pero entonces eso te va recordando y te va diciendo, hey, estás comiendo mal. Tienes que ajustarte a la dieta, tienes que ser disciplinado. Dale. Y ahí está la lucha con uno mismo. Por eso significa todo esto, porque estás luchando contra ti, contra tus propios deseos, para mantenerte en un estado correcto. Entonces, ve lo que le está pidiendo. Le está diciendo, dame tu compromiso, dame tu identidad, dame tu disciplina. Hombre, ¿qué pasa, hombre? Te lo mereces. Te mereces este descanso. Te mereces este placer. Ya hiciste mucho. Esas gordas con aceite te las mereces. Disfrútalas y échate a dormir 4 horas. No importa. Vamos, échate esa canita al aire. Sí te la mereces. Canita al aire en México es ser infiel. Y el báculo. Dice, dame tu báculo, que es la palabra callado. Junto con el anillo, se tiene que ver el anillo con el báculo, establecía de qué familia venía. En otras palabras, era también como su identidad, su apellido. Pero esa palabra báculo significa caminar e ir por el camino correcto. Y curiosamente también la palabra báculo significa sustento para la vida. Este espíritu de la hija de la gran ramera le estaba pidiendo desviarse del camino correcto. De hecho, lo dice el texto. Dice,
antes dice, y dejó su camino y se fue, se desvió, dice, y se apartó del camino hacia ella. Que era el báculo tenía que guiarlo por el camino correcto. Y aquí cuando dice simboliza el sustento para la vida, ojo con esto, y aquí tal vez lo vamos a entender, que cuando tú estás en el camino correcto vas a obtener el sustento que tú necesitas. Quiere decir que muchas veces, tal vez no siempre, pero muchas veces, cuando empieza a faltar en casa es porque tú no estás caminando por donde debes de ir. Así que el espíritu de la ramera corrompe los compromisos, los destruye. Te va minando tu identidad. Y déjame decirte, si tú ves un lugar donde se rompe el compromiso, un matrimonio donde se rompe el compromiso, una relación laboral, una relación de negocios y por supuesto en una iglesia donde se establecen tantos compromisos y se rompen, ahí está operando este espíritu, hija de la gran ramera. Toda relación donde se requiera compromiso y lealtad ofrece la satisfacción de tus deseos inmediatos, pero pide a cambio tu identidad, tu prestigio y el bien que hayas logrado por tu esfuerzo y por tu disciplina. Te lo echa mal, te lo destruye, te va a dejar sin nada. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Lo dejó sin nada porque fue a gastar su dinero con este espíritu de la hija de la ramera. Corrompe el compromiso, lo rompe, fíjate, corrompe, lo destruye, lo contamina. Corrompe ese compromiso de una persona con sus discípulos o con sus discipuladores, con su comunidad, con su pastor. Quiero que me entiendas, por favor, que estoy hablando de lo que dice Pablo en Efesios 6, no tenemos lucha contra carne y sangre. Estoy hablando del espíritu que opera atrás de esas personas, que opera para que caigan en el engaño. No estoy hablando de esas personas, estoy hablando del espíritu, que es un misterio, la gran ramera, que la misma palabra nos revela para que podamos ver lo que está atacando a mi esposa, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, y podamos pasar y dejar de lado ya y para siempre atrás, que esto es algo personal, que esto es algo que me cae, de empatías, simpatías, antipatías. No, estamos hablando de algo que está operando en el mundo entero en los últimos tiempos. Están preguntando que quién fue la primera hija de la gran ramera. No. Estamos hablando de algo espiritual. O si están preguntando si yo mencioné. No, vuelvo a mencionar. Yo no estoy hablando, por eso dije, yo no estoy hablando de la mujer que aparece en ese texto. No estoy hablando de Tamar. Y es lo que estoy refiriendo ahora mismo. No es una persona. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Yo no estoy diciendo que la hija de la gran ramera haya sido Tamar, sino que vemos cómo este espíritu de una de las hijas de la ramera, que no es Tamar, sino este espíritu personificado en una misión específica. ¿Cuál? Romper los compromisos, destruir los compromisos. No podemos hablar de quién fue la primogénita de la gran ramera porque estamos hablando de algo espiritual, no de una generación física. Entonces, decía, pide a cambio tu identidad, tu prestigio y el bien que has logrado. Entonces, mis queridos, a ver, importantes, yo les ruego a todo el mundo en donde estés, en México, en la Ciudad de México, en cualquier parte del mundo, no debemos de tener miedo, por favor, a ser leales a alguien imperfecto. Se los voy a decir otra vez. No debemos de tener miedo a ser leales a alguien imperfecto. Porque no existe alguien perfecto. Y esa cosa de que yo voy a la iglesia a ver a Dios y no me importan los demás, eso no es bíblico, es antibíblico y es anticristiano y es anti todo lo que Dios dejó en su palabra. Cuando tú te casas,
Te casas con una persona imperfecta. Pero fíjense cómo corrompe el compromiso esta primera hija de la gran ramera. Hoy en día y desde hace muchos años, todas las personas que se casan, que firman un papel, se casan con la salida de emergencia en mente. La tienen ubicada. Como si fuera a haber un terremoto y vamos a salir corriendo de acá. Por eso es que muchas personas solamente se juntan. Estas personas están con las maletas hechas cuando entran a una relación matrimonial. A ese nivel hoy tenemos metido este espíritu de esta primera hija de la gran ramera, que no podemos hacer un compromiso real porque siempre tenemos la salida de emergencia por si las dudas. Y la persona que entra al matrimonio con salida de emergencia, esa persona se va a divorciar, se van a separar. Y las personas que entran así a una relación de amistad, o que, bueno, ¿cuántos hijos no hay queriendo irse ya por esa puerta de emergencia? Porque no son ni siquiera leales a sus propios padres, a su propia familia. ¿Cuántas personas no hicieron un compromiso con Cristo y hoy no están siendo leales? No que se hayan equivocado, que hayan caído, que se apartaron por completo del camino. Y por supuesto en las iglesias. Somos imperfectos, pero la imperfección no es motivo para que no seamos leales, que no desarrollemos lealtad entre nosotros. Tenemos que ser leales unos a los otros, y más dentro del cuerpo de Cristo, y más con tus autoridades. Porque la palabra de Dios dice que tus pastores están velando por tu alma, el verdadero. Y ya hablamos de cuando eso no pasa, ya lo hablamos en el mensaje pasado. Y nosotros, mis queridos, nomás chécate, quiero que analices qué tanto se ha metido este espíritu que corrompe el compromiso en tu vida. Nosotros comprobamos nuestro compromiso con Dios, ojo con esto, en la medida en que mantenemos nuestro compromiso con las autoridades pastorales y con nuestros hermanos en la iglesia. Te lo voy a decir otra vez. Nosotros comprobamos nuestro compromiso con Dios en la medida en la que comprobamos en la medida en la que mantenemos nuestro compromiso con el pastor y con nuestros hermanos en la iglesia. Juan dijo, si tú dices que amas a Dios y odias a tu hermano, estás mintiendo. ¿Cómo puedes decir que amas a alguien que no ves y no amar a alguien que sí ves? Y eso aplica para el compromiso. Tú no puedes decir que eres leal a Dios si no puedes ser leal a tu comunidad, a los hermanos que te unen por la sangre, la mayor sangre de todas, que es la sangre de Cristo. Checa cuál es tu compromiso en todas las áreas de tu vida. Y si descubres que hay estas señales, saca a patadas a esa hija de la ramera. Te voy a llevar a la segunda hija, porque la segunda hija corrompe el reino de Dios y la iglesia. Mira el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, Acab era el rey, sobre Israel y Samaria 22 años. Dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Este hombre tenía un corazón malo, pero vamos a ver. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. La persona que está apartada de Dios anda ligeramente en los pecados. El que está cerca de Dios no peca, pero no le es ligero. Dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal. ¿Sabes por qué sirvió a Baal? ¿Y por qué lo adoró? Por causa de Jezabel. Entonces, mira, este espíritu de esta segunda hija de la ramera, lo que hace es que conjunta o ubica la conjunción de un liderazgo varonil débil y la manipulación de una mujer. Aquí sí es hombre y mujer. No estoy diciendo que todos los hombres sean débiles, ni que todas las mujeres son manipuladoras, sino que este espíritu produce, motiva o ubica a un hombre débil en su carácter, en su liderazgo, y ubica a una mujer que tiende a la manipulación. Y ahí hace su obra. Jezabel es un símbolo
de lo que dice Apocalipsis 17 de las fornicaciones e inmundicias que hay en la copa que ofrece la gran ramera. ¿Por qué? Esta mujer fue la que tenía esos 450 profetas de Baal y esos 450 profetas de Acera o Astarte, que fueron con los que se enfrentó el profeta Elías. Bueno, la historia dice que esta mujer, Jezabel, mantenía relaciones sexuales con esos sacerdotes y esos profetas. Mira primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Dice, ahora convoca a todo Israel, está hablando Elías, precisamente en ese momento cuando va a enfrentar a los 900 profetas y sacerdotes de estos dioses, de estos ídolos, mejor dicho. Dice, convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo. Aquí están, junto con los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera. Ojo con esto, esta frase se nos pasa. Dice, a quienes Jezabel mantiene. Esta palabra mantener quiere decir que les daba de comer, que les daba dinero y que disfrutaba de ellos. Literalmente, eso es lo que significa el término mantener, el que acaban de ver. Estaban ahí en su corte y aunque era esposa del rey acá, ella tenía toda una vida de libertinaje con todos estos profetas. ¿Qué sucedió? Que todo este estilo de vida hizo que se dividiera en dos cultos el reino de Israel, en dos adoraciones. Ella odiaba a los profetas de Dios y mataba a los profetas de Dios. Ahí lo dice en el primer libro de Reyes 18, capítulo 18, no lo vamos a ver. Pero eso que hizo Jezabel con el pueblo de Israel, el pueblo físico de Israel allá en la tierra de Israel, ese espíritu lo hace con el pueblo de Dios y lo sigue haciendo en la iglesia. Mira Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Dios le habla a diferentes iglesias y vean esto, qué terrible. Dice, yo conozco tus obras, le está hablando a una iglesia y le dice, y amor y fe y servicio y tu paciencia, o sea, cosas buenísimas que tenía esta iglesia. Era una iglesia trabajadora, se amaban unos a otros, amaban a su comunidad, eran personas de fe, servían, tenían paciencia. Y dice, y que tus obras postreras son más que las primeras, iban en crecimiento. Era una buena iglesia. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y no sé qué más cosas tenía, pero la única que menciona es que toleras a mis siervos, que toleras que esa mujer Jezabel, ¿cómo? Si ves, ella murió siglos atrás, porque está hablando del espíritu de una de las hijas de la gran ramera. Esa mujer que se dice profetiza, enseñe y seduzca. O sea, le está hablando al pastor, le está hablando a los líderes y está diciendo, lo has hecho bien, pero tengo algo muy grave contra ti, que estás tolerando que se enseñe y que se seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Se dan cuenta? Lo que hablamos la semana pasada, desde hace 2 semanas. O sea, no hay condenación. Todos estos mensajes es para que se arrepientan. No estamos echándole bronca a nadie, es para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esa palabra tolerar, o que en algunas traducciones viene como permitir, significa literalmente perdonar, dejar ir sin consecuencias o consentir. Entonces, lo que estaba pasando en esta iglesia, y que es representativo de cualquier iglesia en el mundo de cualquier época, es que se tolera una enseñanza falsa, que ponemos por encima la amistad, la posición, que a lo mejor es un buen ofrendante, no lo vayamos a perder, y se tolera por los motivos que sea, se le perdona, se le está perdonando, se le está dejando ir a su casa todos los días sin ponerle un alto, sin decirle, oye, ya párale, y se le consiente de esa manera. Enseñar y seducir
Tremendo el significado de estas palabras. Dice hacer vagar. O sea, en seducir es que terminas en la vagancia, engañas y desvías de la ortodoxia. Seducir es eso, es desviarte del camino correcto, y eso es lo que hace este espíritu de la gran ramera. Divide el reino y divide a la iglesia. Y mientras más divisiones pueda producir en la iglesia, más feliz va a estar, porque va a tener a más personas bebiendo de su mano, de la copa, las fornicaciones que trae ahí adentro. La tercera hija, con esta acabamos. Esta es tremenda. Todas son horribles. No las quieres en tu casa, no las quieres en tu negocio, no las quieres en tu matrimonio, no las quieres en tu iglesia. Esta tercera hija, y lo digo de alguna manera para explicarlo nosotros, pero recuerda, no estoy hablando de personas, estoy hablando de espíritus, una labor espiritual maligna. Esta tercera hija corrompe nuestra formación. Te voy a mostrar un libro que el día que tú lo leas te recomiendo que tengas un té de pasiflorine o algo que medio te relaje, porque este libro de Oseas, el libro del profeta Oseas, es un libro de verdad que es tremendo, tremendo. Mira cómo empieza Oseas, o sea, de verdad que ojalá fuera el profeta fresa de la Biblia, pero no, es horrible. Lo que no él, sino lo que le pasó, lo que vivió. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas. Está iniciando su libro. Ve nada más la instrucción que le da. Dice, ve, tómate una mujer fornicaria. Dios mío. El término fornicaria es prostituta. Le está diciendo, toma, ve y busca. Ustedes saben, ¿verdad? ¿Dónde están esas zonas? Ve, en cada país hay zonas muy ubicadas, ¿no? Le está diciendo Dios al pastor de la iglesia. Le está diciendo, ve, te paras ahí por donde se paran todos y buscas a una mujer, y no es para que le pagues por un rato de sexo, no. Le dice, y te casas con ella. Ve lo que dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Ojo, por favor, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Dios traía un plan. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Ojo ahora, por favor, te explico rápido, pero está tremendo esto. Cuando dice mujer fornicaria, está diciendo mujer prostituta o ramé. Ahí tenemos. Y vean que, recuerdo, no estoy hablando de nada más de esa mujer, sino de lo que opera, del espíritu que opera atrás de esto. Pero también le dice, búscate hijos de la prostitución. O sea, lo que le está diciendo es, busca a una mujer prostituta, ¿sí? Y vas a reconocer a los hijos que le nazcan, que no van a ser tuyos. Lo más fuerte de todo esto, del libro de Oseas, es que él se enamoró de Gomer, verdaderamente. No se ve aquí, pero en otras partes del libro. Se enamoró, pero perdidamente, así de, ay, por favor, que vengas, y de llevarle serenata y de hablarle a las 3 de la mañana. No, perdidamente. Y se la llevó a su casa. Y cuando se la llevó a su casa, no estaba embarazada. ¿Pero qué hacía esta mujer? Ya teniendo cubiertas sus necesidades, ya la habían sacado de esa vida, pues ella se iba. Y vez tras vez que ella se iba a seguir haciendo, o sea, a seguir prostituyéndose cuando ya no tenía necesidad, iba y buscaba a sus amantes. Cada vez que se iba regresaba, ¿y qué creen? Embarazada. Cuando dice acá, y tomó a Gomer, ¿sí? Hija de Diblaim, la cual concibió. Nos está diciendo que el hijo que concibió no era de él. Porque si fuera de Oseas, lo que diría sería, y conoció Oseas a su mujer, y le dio un hijo. Y en los siguientes versículos del capítulo 1,
vas a ver por lo menos 3 veces donde se repite exactamente la misma frase, que le dio un hijo diferente de diferente esposo, mejor de diferente hombre que no era él. Dios de mi vida. Oseas capítulo 2, versículo 4. Fuerte, ¿verdad? Dice, no tendré piedad de sus hijos porque son fruto de prostitución. La mamá de esos hijos es una prostituta. La que los concibió no tenía vergüenza. Ella decía, iré tras mis amantes, los que me dan comida y agua, mi lana y mi lino, mi aceite de oliva y mi vino. Eso era lo que decía ella, a pesar de que Oseas ya le había dado todo. Entonces, hay muchas enseñanzas del libro de Oseas. Esto que te voy a decir ahorita no es la única enseñanza, porque hay muchas enseñanzas. Hay una razón por la cual Dios le dijo eso y le dio esa encomienda a Oseas. Pero quiero que veas a un profeta, que tenemos aquí, a un profeta de Dios real, casado con una prostituta, teniendo hijos de alguien que no era el profeta. ¿Por qué Dios le mandó a tener hijos, mejor a reconocer a sus hijos y amarla? Te voy a decir algo aquí que es muy fuerte. El vientre es un lugar de formación. ¿Estarán ustedes de acuerdo? Todos sabemos que si los médicos nos dan una noticia de que el bebé va a salir 1 mes antes, 2 meses antes, nos pone a todos a temblar porque sabemos que no va a terminar su proceso de formación. ¿Ok? Esto tiene un paralelo espiritual y lo vemos con Jonás, un profeta que no estaba listo para la obra que Dios tenía y se fue al otro lado de donde Dios le indicó, y cuando se va termina en el vientre de un gran pez. Y está ahí 3 días y cuando sale finalmente ya va a ser la obra que Dios tenía para él. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí, mis queridos? Todos tenemos que pasar por ese tiempo de formación, todos tenemos que pasar tiempo en el vientre en el que Dios nos coloca. Y ese vientre es su iglesia, la comunidad, donde Él te pone, no donde tú quieres, donde Él te pone. Ese es el tiempo de tu formación, para que salgas listo a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Pero viene esta ramera, la hija de esta ramera, y busca detener los procesos de formación, sacando a sus hijos antes de que estén listos. Y terminan siendo más hijos de la prostitución que hijos de Dios. La semana pasada hablaba de las personas que se van de las iglesias por motivos personales, no por dirección de Dios. Y claro, que si alguien escucha esto dirá, no, yo me fui de Río o de cualquier iglesia porque Dios me guió, porque Dios me dijo, bueno, que cada quien sabrá. Pero todos, o muchos hemos podido darnos cuenta de que en la mayoría de los casos eso no es cierto. Entonces, cuando se van por motivos egocéntricos, egoístas, personales, porque no les hablaron bonito, porque no las reconocieron, no les dieron el aplauso, porque el pastor no les hace caso, porque tenían una novia y rompieron con ella, y cualquier razón, las personas se van porque se les exige. Ay, no, el pastor ya me habló muy feo, ahora está queriendo que haga esto, que haga el otro. Se les exige llegar a tiempo. Uy, no, el pastor ya está, quién sabe cómo. Se les exige no faltar. No, hombre, ahí todo el tiempo están muele y muele que no faltemos. ¡Qué horror! Vámonos a otro lado. Porque se les exige aprender la palabra. Porque se les exige asistir a sus cursos, cumplir con sus responsabilidades. Vamos, se les exige madurar para su propio bien. No. Están en descontento con toda esa exigencia y entonces viene el espíritu de esa ramera y dentro del ministerio, de un ministerio que es de parte de Dios como Oseas,
se mete en el vientre y aborta la formación de hijos y siervos, haciendo que se salgan del vientre antes de tiempo, salen sin estar terminados. ¿Qué son? Por eso es que muchas veces no encuentran su lugar en ningún otro lado. Porque lo sacaron del vientre, se salieron del vientre antes de que terminara su formación. ¿Y cuánto dura esa formación? Pues depende de cada persona. Para Pablo fueron 14 años, para David 13, para mí fueron 12 años de que Dios me llamó a que empecé a servir. Bueno, para Moisés fueron 40. Y así cada persona tiene un tiempo de acuerdo al corazón de cada persona. Y déjame decírtelo, si tú cortas ese tiempo de formación por ser seducido por la voz de la ramera, vas a quedar incompleto. ¡Ay! Tercer platillo. Se nos acabó de dar. Quedamos ahí, hacemos una oración y nos damos oración el cuarto. Porque el cuarto es, ¿y ahora qué hacemos? Amigos, les estoy dando un pedacito de toda la agenda de maldad en la que estamos entrando, en la que ya entramos, en esos pies. Y yo necesito que todos, bueno, déjenme quitarle yo necesito, porque alguien va a decir, ay, es que el pez es idea del pastor. No, a ver, todos necesitamos, todos, tus vecinos, tus familiares, tus amigos, necesitamos estar firmes en la verdad, porque vivimos tiempos de mezclas, de engaño al por mayor, de que todo lo que creemos que es verdad es parte de ese engaño, de esa agenda maligna que está metiéndose, como te lo voy a demostrar la próxima semana, hasta tu alacena y a tu interior, adentro de ti, de tu pancita. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en medio de un mundo sumido y deformado por el engaño y tanta mezcla? Solo la verdad te puede salvar. Todos nosotros somos víctimas de toda esta estratagema diabólica. También hemos sido parte de ella. No somos inocentes. Y hemos hecho daño tanto como nos han hecho daño. Precisamente por eso es que Cristo vino a salvarnos de la muerte eterna, salvarnos de la maldición, del diablo y salvarnos de nosotros mismos, de amarnos a nosotros mismos. Todavía esta semana escuchaba a uno de esos famosos de la industria musical cristiana diciendo, te tienes que amar a ti mismo. Bueno, Cristo nos vino a salvar de amarnos a nosotros mismos, porque ese problema es tan grande como el diablo. Entonces, tenemos que ser salvos. Pero ¿qué es la salvación? Y esto es de suma importancia, este último platillo, porque ahí es donde se ha atacado mucho con el engaño. Y la ramera busca hacer caer a los hijos y a los siervos, seduciéndolos. Acuérdate que la ramera tiene un evangelio. Entonces, voy a hablarte rápidamente, lo más rápido posible, de los 3 niveles de salvación, para que todos podamos ser salvos. Y no creamos que nada más con hacer una oración ya se resolvió todo. Te voy a hablar de los 3 niveles de salvación, y el primero es el espiritual. Entonces, el verdadero evangelio establece que la salvación no es por obras. No se trata de que hagas esto, aquello para ganarla. Es tan cara que necesariamente tiene que ser gratuita, pero no por ser gratuita quiere decir que no vale. Ahí, por favor, tenemos que entenderlo. Ve conmigo Efesios 2:8. Ya lo conocemos. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Eso es el evangelio primeramente. Fe, no es por obras.
Ni siquiera la fe nace de nosotros, sino que es un don de Dios, un don que Dios nos regala. Ni es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Aquí es donde te das cuenta de la diferencia entre todas las religiones del mundo y la verdad de la palabra. Porque todas las religiones del mundo, todas, te dicen que tienes que hacer una serie de cosas para alcanzar la salvación o medio alcanzarla. Entonces, mi amigo, pónganme atención acá, mis discípulos y todos, porque esto ha causado mucha controversia. Si una persona usa la fe que Dios le da, no la que el mundo da, no la que nosotros creemos, la que Dios nos da, para hacer suyo el regalo de la salvación, en ese instante es salva y comienza a ser salva. Les voy a pedir que me ayuden. Una persona que cree con la fe que Dios le da en Cristo Jesús, en ese momento es salva y comienza a ser salva. ¿Cómo así? Si esa persona muere un minuto después, se va a la presencia del Padre. Si muere 50 años después, se va a la presencia del Padre. Se salva de la muerte eterna y va a vivir con el Padre para toda la eternidad. Ahora, de acuerdo a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Esa gracia, que es la salvación que acabo de mencionar, está en este momento disponible para todo el mundo, porque Dios amó a todo el mundo. Pero tomemos en cuenta también el siguiente versículo de Efesios capítulo 2, versículo 8-9, el 10. Dice, nosotros somos hechura suya. Es el que sigue, O sea, la salvación es por obras, es por la fe que Dios nos da. No es por obras, no es haciendo esto y aquello para que nadie se vanagloríe. Pero nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, de acuerdo a ellas. Entonces, Dios no nos regaló la salvación para que vivamos en pecado. Dios nos regaló la salvación para que andemos en sus caminos, los cuales Él preparó de antemano. Pero si viene el espíritu de la ramera y te dice, tú eres salvo, pero puedes desviarte del camino como se desvió Judá, y salirte del vientre, ¿ok? Ahí hay que tener mucho cuidado porque ahí está el engaño. Y aquí es donde muchos nos confundimos. Porque la pregunta es siempre, si fulano hizo una oración recibiendo a Cristo, ¿entonces no es salvo? O si durante un tiempo se notó el cambio, pero luego se apartó, ¿no es salvo? Y en primer lugar yo quiero mostrarte que el engaño ahí está en que la mayoría de ustedes o de nosotros nos andamos fijando más en la salvación de otras personas más que en la nuestra. Bueno, déjame aclararte esto. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí es donde la gran ramera lanza su evangelio mezclado, diluido, pero sabemos que es mortal. Te lo voy a poner de esta manera, pongan atención. Todos mis queridos, conozca o no los conozca, pongan atención. Imagina que te heredan un gran terreno, en un buen lugar. En el testamento está tu nombre. Y los abogados de la persona que te lo dejó va y te informan de la herencia que te dejó. Te emocionas, festejas con tus amigos, incluso haces planes de si vas a vender el terreno, si vas a construir, si vas a hacer un emporio, lo que sea. Vas a la fiesta, el festejo, al día siguiente sales de tu casa y vives tu día de manera normal. Haces lo que siempre haces. Vas al trabajo, a la escuela, regresas a tu casa igual que cada día. Pasó ese día, pasó una semana, pasó un mes, pasó un año y no vas a firmar las escrituras. Después de un año, año y medio, lo que tú quieras, por fin vas y firmas las escrituras. Ahora tienes ya el terreno, ya tienes las escrituras, pero pasan 2 años, 5, 10 y ni siquiera vas a visitar el terreno. Pasan 20,
50 y ni sembraste, ni construiste, ni hiciste algo. Entonces, muchas personas que están cercanas a alguna religión, alguna iglesia cristiana, muchas están en ese punto donde ya se les informó de la herencia. Se alegran, alaban a Dios, incluso hicieron una oración, pero al siguiente día su vida siguió igual, siguieron siendo los mismos. Pasó una semana y siguieron siendo los mismos, un mes, un año y siguieron siendo los mismos. ¿Qué te quiero decir? Ese terreno era suyo, se lo habían dado. Como la salvación era suya, es nuestra, ahí está, hoy está ahí, pero nunca la hicieron suya. Solo tenían que afirmar, en el caso del terreno. Acá solamente tenían que usar la fe que Dios les había dado para dejar sus caminos y empezar a andar por los caminos que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Entregar su vida completamente para recibir completamente lo que Dios los estaba dando, pero no lo han hecho. Solamente están yendo a una iglesia, solamente van y se sientan, pero no firman ahí. El segundo nivel de la salvación, te lo voy a mencionar, es la salvación del alma. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más a los que sí firmaron, pero nunca fueron a visitar el terreno. Mateo capítulo 24, versículo 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto está hablando de nuestros días, Jesús. Mateo 24. Ahora dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, si una persona afirmó, creyó de todo corazón, pero no perseveró hasta el fin, ¿qué va a pasar con ella? Ya se me están durmiendo acá. A ver, otra vez. Si una persona hizo suya la salvación, creyó con todo su corazón, firmó ese papel, pero no persevera hasta el fin, ¿a dónde va? ¿Ven cómo ahí está la confusión? Bueno, que quede clara la enseñanza, por favor. Si una persona creyó de todo su corazón, pero no perseveró hasta el final, esa persona el día que se muera va a ir al cielo con el Padre. Lo voy a decir otra vez. Si una persona creyó por fe, porque la salvación es solamente por fe, pero no perseveró hasta el fin, como dice Jesús, el día que se muera va a ir a la presencia del Padre por toda la eternidad, porque la salvación no es por obras, es por fe. Entonces, dice acá, se va a enfriar, va a ser engañada, ojo, pero va a ser salva de la muerte eterna. Entonces, ¿de qué no es salva? Te voy a mostrar este texto. Mateo 16, 25. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su ¿qué? Alma. Su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, el segundo nivel de la salvación es el alma. ¿A qué se refiere Jesús cuando habló de esto, de perseverar hasta el fin y de salvar su alma? Subraya por favor la palabra perder, esa que dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, o que ganare todo el mundo y perdiere su alma. Esa palabra perder no significa condenación eterna. Esa palabra perder significa padecer, sufrir o ser destruido. Cuando dice Jesús, todo el que quiera salvar su vida la perderá, está diciendo, todo el que quiera salvar su vida va a padecer, va a sufrir y a ser destruido. No está hablando de la salvación eterna. El que quiera cuidar que le vaya, te lo voy a traducir, el que quiera cuidar que le vaya bien en esta vida no lo va a lograr. O sea,
el que ponga por encima su bendición en esta tierra y cuide más su bendición que su relación con Dios, no lo va a lograr. Pero el que ponga los beneficios de una vida cómoda en esta tierra en segundo lugar, por debajo de la agenda de Dios, que primero se haga la voluntad de Dios y después va a ganar más que una vida cómoda en esta tierra, va a ganar la vida en esta tierra y la vida en lo eterno. Acuérdate que la mezcla de la gran ramera ataca tanto a aquellos que buscan la satisfacción inmediata, el poder mezclar el pecado con Dios, pero también ataca a aquellos que son fáciles presa por medio de las religiones. Hacerles creer que por ellos van a ser salvos. Y la salvación no es por obras, es por fe. Entonces el que se deje engañar, lo que está diciendo acá, Mateo 24, el que no persevere en la verdad de la palabra, sino que se deje engañar y vaya primero por su propio bien y alejándose de Dios, habiendo ya tomado una decisión seria y real por Cristo, va a ir al cielo. Pero aquí en la tierra va a ser presa fácil de sufrimiento, de desencanto, de destrucción. De eso es de lo que no va a ser salvo. De otra manera, la salvación no sería por fe, sino por obras. Y ahí estaría tergiversando el espíritu de la ramera esa verdad. Entonces, si alguien entregó su vida a Cristo de verdad, de todo su corazón, y luego se alejó y se enfrió y llenó su corazón y su mente de falsas enseñanzas y se hizo budista o sicario o lo que sea, al final va a ir al cielo. Ténganlo claro. Sí va a ir al cielo. Pero por favor date cuenta de esto, porque ahí viene un pequeñísimo, grandísimo problema. Que nadie va a saber si realmente entregó su vida a Cristo. ¿Por qué? Piensen lo siguiente. Qué terrible que habiendo conocido a Cristo, pierdas 40, 50, 60 años de tu vida alejado de Él. Porque te dejaste engañar, porque te perdieron, porque fuiste a satisfacer tus propios deseos, porque estuviste perdiendo toda tu vida siendo destruido una y otra y otra. Es lo que vivieron los hebreos saliendo de Egipto. Conocieron a Jehová y después de ahí perdieron 40 años de su vida, que fueron los últimos 40 años. Perdieron su alma, perdieron su vida queriendo ganarla. Y el tercer nivel de la salvación, te lo menciono, es el cuerpo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice: sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, pero por lo tanto también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará a su lado juntamente con ustedes. Entonces la salvación empieza el día que tú crees, entregas toda tu vida. Con la fe que Dios te dio, crees en Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, tu Rey y tu todo. Pero continúa siendo salvada tu alma durante todos los años y días de tu vida sobre esta tierra. Y esa salvación culmina el día, después de que te mueres, el día en que resucitamos juntamente con Él y tu cuerpo es transformado. Todo eso es la salvación. La salvación no es que hagas una oración en una reunión religiosa. Esto es la salvación. Termino. Si tú ves que has sido afectado por las seducciones de las hijas de la ramera, Dios nos está dando una oportunidad para que te arrepientas, vengas a Cristo y seas salvo de todo mal. Si tu compromiso y lealtad fueron corrompidos, tu Padre te está esperando no solo para echarse al cuello, sino para ponerte un anillo nuevo, como lo hizo con aquel hijo.
para que tu compromiso sea renovado con Dios, con tu pastor, con tu comunidad. Quiero decírtelo claramente, solamente bajo la protección que Dios da, que Cristo da a su iglesia, es que vamos a poder estar salvos de todo el mal que ya estamos viviendo. Cuando ese hijo regresó, el padre le dio nuevos vestidos, le dio nuevo calzado, pero también le dio un anillo. Ojo, antes de hacer la fiesta, restauró su alma, su espíritu y restauró su posición, pero también restauró su identidad y su compromiso, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Si tú has sido parte de una división en alguna iglesia de Cristo, en alguna iglesia local de la iglesia de Cristo, hoy Dios te da una oportunidad para que te arrepientas, de haber sido un agente de división, para haber sido un instrumento de ese espíritu de la ramera que divide los reinos, que divide la iglesia. Hoy tú puedes dejar de ser cizaña y ser trigo y simiente de Cristo. Echa de tu vida ese espíritu de Jezabel. Dice la palabra: yo tengo contra ti que la toleraste, que la perdonaste, que la dejaste ir. Bueno, no la toleres, no la perdones, no la dejes ir sin que la aplastes. Estoy hablando del espíritu de la ramera, no de una persona. Aplástalo. ¿Cómo aplastas el espíritu de Jezabel, esa hija de la ramera que divide a la iglesia? Regresa a tu iglesia. Ve con tu pastor, pídele perdón, ve con tus amigos. Regresa a ese lugar y espera a que seas restaurado en tu hogar. Si tu formación fue detenida en el vientre, cuando Dios te estaba formando, por ese espíritu inmundo, amigo y amiga, regresa lo antes posible a ese vientre de donde Dios te estaba formando. Deja que Él trabaje con tu corazón y, como decía Jesucristo, persevera hasta el final. Solo así estaremos listos para enfrentar con firmeza estos últimos tiempos. Recuerda la estatua. ¿Dónde estamos parados en esa estatua? Y recibe la salvación completa.